El colectivo de abogados José Alvear Restrepo propuso hace más de 2 años un Tribunal Especial de Justicia para la Paz. Se lo presentamos al gobierno nacional, el gobierno le interesó, dijo vayan y con autorización del alto comisionado, no como dijo Álvaro Uribe Vélez, que nos habíamos ido clandestinamente a La Habana para asesorar a los terroristas, fuimos a presentar esa propuesta a las FARC. Pero ese proceso no ha sido sencillo. Ustedes saben que las FARC comenzó planteando un tribunal de UNASUR al que estaban dispuestas a someterse si fuese un tribunal imparcial e independiente. Luego apareció César Gaviria diciendo poco más o menos que esto debería era clausurarse con una amnistía general para todo el mundo. Luego comenzó a hablar Iván Márquez de que no se le podía meter maleza jurídica al proceso. Y tuvimos discusiones muy fuertes con el gobierno nacional y con las FARC al respecto. En un escenario donde hemos venido participando, que es un grupo que creó el gobierno de Noruega, que se llama el Grupo de Nueva York, asesorando el proceso de paz a las partes en temas de los derechos de las víctimas. Producto de todas estas discusiones, pues finalmente las partes acordaron conformar la subcomisión jurídica. Y estas 6 personas pues han llegado a pactar uno de los instrumentos que nosotros reconocemos como histórico, de los más interesantes en los ámbitos de justicia transicional en el mundo, supremamente complejo. Nuestra propuesta reconocemos que era mucho más simple frente a lo que se pactó en La Habana, y les agradecimos a los negociadores porque pues yo estaba pensando en que producto de este proceso de paz podría dedicarme a la academia, a la familia, dedicarme a otras cosas. Lo que se pactó en realidad nos enfrenta a la posibilidad de mantener un litigio jurídico los próximos 5, 10 o 15 años, o incluso procesos donde hemos litigado 30 años, como en el caso del Palacio de Justicia o como en el caso de Mapiripán, los vamos a tener que volver a litigar allí en el sistema de justicia para la paz. Así que lo que puedo decirles en primer lugar es que lejos de que esto sea un mecanismo de impunidad, es un mecanismo novedoso en la historia de la humanidad, no es un mecanismo perfecto, es producto de una negociación, se introducen las sanciones de naturaleza restaurativa que ha sembrado muchas dudas entre las víctimas, entre las comunidades afectadas por el conflicto armado interno, pero se va mucho más allá que cualquier otro proceso de paz en el mundo en temas de justicia. Yo creo que es importante resaltarlo. ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece el sistema? El sistema está concebido para garantizar que efectivamente las víctimas puedan participar. No tengo tiempo para explicarles en los distintos escenarios en que a las víctimas se les reconoce el rol vital en esa participación, pero en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, las víctimas, y con esto empiezo a responder la primera pregunta, las víctimas y las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos tenemos una inmensa responsabilidad. Tenemos las mismas facultades que las que tiene cualquier entidad del Estado y la Fiscalía General de la Nación, entre ellas, de ir a presentar informes al sistema de justicia para la paz. Y esos informes pues tenemos que entregarlos bien contextualizados, bien elaborados. Debemos poder ser capaces de mostrar quiénes fueron los determinadores de los crímenes, no solamente los autores materiales, quiénes estuvieron detrás propiciando esos crímenes, quiénes estuvieron detrás propiciando la impunidad en relación con esos crímenes y quiénes fueron los beneficiarios de los crímenes.
Esta es una labor compleja, es una labor en la que ustedes pueden y deben contribuir desde sus sectores sociales, desde sus espacios organizativos, porque también para la Comisión de la Verdad uno no se puede imaginar que la Comisión de la Verdad, que va a durar 3 años, va a recibir 7,5 millones de testimonios de las víctimas. Eso es impensable, ¿no? Como es impensable que 7,5 millones de víctimas vayan a reclamar justicia al sistema. Entonces hay que organizar a las víctimas por regiones y por sectores sociales para poder cumplir la responsabilidad que nos compete para que el sistema funcione. Entonces se pactó 3 años para la Comisión de la Verdad, pero no se pactó un fin para el tribunal. Y eso es bastante complejo. Uno puede reconocer que la voluntad de no pactar un tiempo de caducidad para la acción del tribunal tiene que ver esencialmente con que haya el máximo de justicia posible en el sistema. Pero ¿dónde están las complejidades? Nosotros reclamábamos un tratamiento asimétrico para los agentes del Estado frente a los crímenes cometidos por particulares, o en este caso por los insurgentes. El tratamiento asimétrico que les ofrece el gobierno desde una lectura muy perversa del derecho internacional humanitario avalado por la Corte Constitucional es el de presumir legítimas todas las acciones de la fuerza pública, ¿no? En primer lugar. Se pacta en el acuerdo, se dice en el artículo preciso que corresponde a la responsabilidad de la fuerza pública, que sus responsabilidades serán analizadas a la luz del derecho internacional humanitario, mientras en relación con las FARC se dice que sus responsabilidades serán analizadas conforme al derecho internacional humanitario, pero también al derecho internacional de los derechos humanos, pero también frente al derecho penal internacional. Y luego se establece para ambos, para la FARC y para los miembros de la fuerza pública, frente a esa presunción de que los máximos comandantes no necesariamente tienen que responder por las acciones ilegales o los crímenes cometidos por sus subalternos, de que solo se han tenido un control efectivo sobre la situación y no lo hicieron, podrían ser sancionados. Nosotros hicimos un análisis de eso para compararlo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para compararlo con nuestro Código Penal, y les mostramos pues a los negociadores de las FARC y del gobierno que aquí realmente se incurrió en un error grave. Sí. Sin embargo, yo lo relativizo, porque es que el acuerdo dice que es inescindible, y en otros apartes se habla de que el Estado tiene un deber de garante, y en otros apartes se dice que todos están sometidos al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, uno podría decir que pese a que el gobierno me echó ese gol en esa negociación frente a los que allí representaron a las FARC, en realidad el acuerdo, al ser inescindible, obliga a quienes van a administrar justicia a que tomen el contexto y el espíritu general de lo pactado. Viene otro tema grave, y es que las FARC aceptó de que se podría someter a leyes posteriores esa interpretación de derecho internacional humanitario, e incluso de someter a una ley posterior las formas de reparación de los miembros de la fuerza pública. Entonces allí dejan de tener cualquier tipo de control sobre cómo se debe ejercer efectivamente esa interpretación del DIH y cómo se debe reparar a las víctimas por parte de la fuerza pública. Aún así, si las víctimas de crímenes de Estado me preguntan a mí que si esto es un acuerdo de impunidad para los agentes del Estado, yo digo que no. Y yo digo que no, pues por lo que les estoy mencionando. Cualquiera que sea juez, investigador o magistrado o magistrada del sistema tiene la obligación de impartir justicia con objetividad, con imparcialidad, ¿no? Con independencia, con autonomía, y tiene que respetar los derechos de las víctimas. Y las víctimas pueden
participar en distintos momentos, no solamente en este tema de presentar los informes al mismo título. En un principio, en el acuerdo que han anunciado el 23 de septiembre hablaban de acusaciones, luego se dieron cuenta que esa era una palabra de mucho peso y la cambiaron finalmente por informes, pero al mismo nivel de la Fiscalía General de la Nación, repito. Entonces tienes un escenario en el que las víctimas no solamente pueden presentar estos informes, las víctimas incluso pueden llegar a reponer, a presentar un recurso frente a decisiones del Tribunal para la Paz que consideren no respetan sus derechos. Pero también pueden decidir o no si aceptan penas de justicia restaurativa en sus comunidades o en sus territorios. Tampoco pasa por encima de la jurisdicción especial de los pueblos indígenas, porque se obliga a consultar a los pueblos indígenas si quieren que los casos que han sido tratados en el sistema vayan o no a el sistema de justicia para la paz, o pueden decidir caso por caso si van o no van. Pero digamos, esa autonomía se le respeta a los pueblos indígenas. Se han construido muchos mitos en torno a este acuerdo, desde Vivanco, que dijo que esto era una piñata de impunidad, hasta muchas víctimas que han sido engañadas, y que han sido engañadas pues no solamente por el Procurador General, por el periodismo. Hay mucha gente interesada en que esto no prospere, en que no haya un respaldo a los acuerdos de La Habana. Se quiere dañar la credibilidad de este proceso, se quiere afectar cualquier posibilidad de respaldo popular a lo que se ha pactado y se llegue a pactar en La Habana. Ayer tuve ese ejercicio aquí en el Centro de Memoria con más de 250 víctimas, y también la semana anterior en el norte del Cauca con compañeros y compañeras de la CIN. Hay mucha desinformación sobre este tema, y esa desinformación hay que saberla analizar para ver realmente qué hay detrás, ¿no? Entonces se dicen cosas que no son ciertas, como que todo esto se ha hecho a espaldas de las víctimas, como si se olvidaran los foros que organizó las Naciones Unidas, la Universidad Nacional, que las víctimas que han ido a La Habana son las ricas o las de estrato 6, y que las víctimas pobres de a pie, ninguna ha sido invitada. Bueno, todo eso se ha reiterado, se ha dicho que a las FARC se les va a dar 1.800.000 pesos mensuales a cada guerrillero reinsertado durante 5 años, y se va a menoscabar los recursos para satisfacer los derechos de las víctimas. Se han tejido una serie de mentiras que uno tiene la obligación de responder como defensor de derechos humanos para leer con objetividad el acuerdo. Entonces, insisto, el acuerdo no es perfecto, ningún acuerdo negociado en el mundo puede ser perfecto, ni fue perfecto tampoco el Tribunal de Nuremberg, porque finalmente fue el tribunal de los vencidos sobre de los vencedores sobre los vencidos, y crímenes de guerra tan espantosos en la historia de la humanidad como las bombas de Hiroshima y Nagasaki pues quedaron en la absoluta impunidad. Pero sin embargo tenemos nosotros que citar los principios de Nuremberg que se desprendieron de allí como una forma de defender a la humanidad frente a la barbarie. Yo concluyo diciéndoles lo siguiente. No es cualquiera nuestra responsabilidad, y menos la de ustedes como lideresas y líderes frente a este proceso. No podemos nosotros ser áulicos de aquellos que quieren destruir la posibilidad de que se concrete una solución terminada, negociada al conflicto armado interno. Hay posibilidades de actuar frente al sistema. El sistema mismo, el tribunal mismo tiene que expedir su propio reglamento. Tenemos la obligación nosotros de proponer quiénes serán miembros de la Comisión de la Verdad, quiénes pueden ser miembros de ese sistema de justicia para la paz en el cual habrá que nombrar a más de 60 personas, ¿no? Y tenemos que garantizar que esos procesos sean transparentes,
que no se vayan a elegir personajes allí sombríos que puedan finalmente llegar a frustrar los anhelos de reivindicación de los derechos de las víctimas que allí están plasmados. No es cualquiera nuestra responsabilidad. O contribuimos a que termine este conflicto armado interno de una vez por todas, ¿no? O nos volvemos títeres de aquellos que quieren destruir este proceso. Lo mejor obviamente es cerrar la fábrica de víctimas, yo se los decía ayer a todos los escépticos en ese centro de memoria. Si vamos a esperar 10 o 15 años más a que esto termine por la vía negociada, pues vamos a tener 7 o más millones de víctimas adicionales para reparar y vamos a tener un país mucho más destruido. Entonces tenemos la responsabilidad de que la guerra pare, porque los que invitan a pronunciarse, a movilizarse en contra de estos acuerdos, no son precisamente los que ponen los muertos. Los que ponen los muertos, soldados o policías, pues son campesinos, son afrodescendientes, son indígenas, es gente humilde. Y los que ponen los muertos del lado de la guerrilla, de igual manera. Entonces no podemos nosotros permitir que eso suceda. Así que con lo imperfecto que puede hacer este sistema integral de justicia para la paz, es mucho más perfecto que la guerra. Y las opciones de poder incidir en que los derechos de las víctimas sean garantizados y de toda la sociedad colombiana a la no repetición, está en la forma en que nosotros procedamos de forma responsable a actuar en el sistema. Ciertamente este tema de los colombianos y colombianas estamos muy acostumbrados al populismo punitivo, ¿no? Como lo criticaba Luigi Ferrajoli cuando vino a Colombia, el gran jurista ítalo-francés, que recuerda incluso que el derecho a la paz es un derecho supremo que antecede al Estado y en un estado de guerra, ¿qué Estado de Derecho puede haber? En medio de la guerra, ¿qué democracia puede haber? Pero él recordaba que justamente tenemos que repensarnos el rol de la sanción punitiva, que el sistema prevé unas penas de 2 a 5 años de penas restaurativas para los que el sistema llegue a considerar son crímenes menos graves. Eso es muy complicado de valorar, pero así está. De 5 a 8 años de penas restaurativas para quienes confiesen plenamente sus crímenes, para aquellos que otorguen garantías de no repetición de los crímenes, para aquellos que contribuyan a la reparación efectiva de las víctimas. Eso no es gratuito, ¿no? Está condicionado a que efectivamente se respeten esos derechos. El sistema prevé que los que confiesen tarde, y eso es bastante complejo, los que confiesen tarde van a tener una pena de privación efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Y los que no confiesen y van al sistema pueden tener una pena privativa de la libertad de 15, efectiva de privación de la libertad de 15 a 20 años. Entonces cualquiera que diga que esto es un mecanismo de impunidad, pues realmente es que no ha leído bien el texto del acuerdo firmado en La Habana y actúa irresponsablemente haciendo ese tipo de valoraciones. Nosotros, en relación con las sanciones restaurativas, pues estamos conformes en la perspectiva en que las víctimas tienen la posibilidad de decir si aceptan o no ese tipo de sanciones, como se los dije antes. Eso es fundamental, ¿no? Porque a la víctima no se le puede imponer, pero yo sí he escuchado a las víctimas en Urabá, por ejemplo, ¿no? de las masacres de Ritualejo del Río, diciendo que en lugar de que esté en un hotel 5 estrellas en una brigada militar en Bogotá, preferirían verlo trabajando sus campos de arroz todas las semanas. Esa es la justicia restaurativa. En vez de ver a los guerrilleros de las FARC en la Modelo o en la Picota, pues qué mejor que estén contribuyendo a reparar la infraestructura que contribuyeron a dañar, que estén desminando territorios,
que estén ayudando a construir escuelas, hospitales. Eso es mucho más eficaz, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que uno como defensor de derechos humanos tiene que ser optimista por naturaleza. Desafortunadamente a Federico y a mí nos pasa desde hace muchos años pues que estamos muy bien informados, y cuando uno está muy bien informado uno llega a volverse muy pesimista. Pero es que cuando uno asume el pesimismo, pues uno ha perdido la batalla de la vida. O sea, ya, ¿qué hacemos? O sea, si no creemos y que todo va a terminar en la impunidad y que se van a reproducir múltiples formas de violencia en el país y que vamos a seguir desangrándonos como nación un siglo más o 2 siglos más, pues eso no contribuye a nada. Entonces tiene uno que acudir a valores que no son los valores a veces de la objetividad, son los valores del sentimiento, es del espíritu, de decir, tenemos que superar esta larga noche de terror, tenemos que creer y tenemos que ayudar a movilizar a la población colombiana a creer, a apostarle a superar las dificultades que tiene este proceso, pero a que termine la guerra de una vez y para siempre como forma de resolver los conflictos sociales y políticos en este país. Muchas gracias. Yo voy a hablar como en dos aspectos diferentes. Creo que en muchísimo lo que ha dicho Guillermo Pérez yo coincido. Y no es un tema de ser pesimista o optimista, yo creo que es un tema de, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y uno siempre tiene que aplicar una máxima que al fin y al cabo es que conocer su propia historia le permite a uno conocer el presente y el futuro. Y creo que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Va a ser más el micrófono, perfecto. Ahora, yo creo que uno de los primeros puntos es cuando estamos hablando de jurisdicción especial para la paz, ¿de qué animal estamos hablando? ¿Sí? Y lo que acaba de decir Luis Guillermo sobre que conocemos las propuestas, conocemos lo pactado, conocemos lo anunciado, y eso es un problema fundamental, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos, no, hay que apoyar porque es la posibilidad de salir del conflicto armado, sí, hay que tragarse unos sapos y unas culebras, pero tampoco sabemos cuáles son esos sapos y esas culebras. Yo creo que uno de los primeros desafíos de los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos, etcétera, es conocer realmente y diagnosticar realmente cuál es la propuesta que existe y que está en curso. Y sobre eso quisiera recordar que por lo menos hay 5 documentos que son claves que tenemos que tener en cuenta. Uno es un comunicado conjunto del 2014, del 7 de junio, que se llama Declaración de Principios. ¿Sí? El segundo es el comunicado 60, que es el más conocido, sobre el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz, de septiembre 23 del 2015. Después, mucho más importante, el comunicado 64, el acuerdo sobre víctimas del conflicto, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo jurisdicción especial para la paz y compromiso para los derechos humanos, así se llama. Pero el más clave no es ese, o sea, los más claves son los dos últimos. Este era de diciembre, otro de diciembre, que se llama el borrador conjunto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Ese es el documento más importante, por un lado. Pero por otro lado, hay otro documento mucho más importante, sobre todo para la criminalidad del Estado, que es el que menos conocemos. Es un documento que fue publicado el 19 de diciembre, no en la página web del Alto Comisionado para la Paz, sino en Presidencia de la República, y es un documento unilateral del Estado, como lo dice el mismo documento, que se llama Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado. Para los agentes del Estado. Y eso es fundamental. Los 4 primeros son frutos de lo pactado. El último es una decisión unilateral del Estado, pero no supone que hay un acuerdo para que haya una propuesta del Estado exclusivamente para tratar a los agentes del Estado. Eso no fue algo a espaldas. Tan es así, es que ese tema pasó a gache. Nadie reviró en eso, nadie dijo nada, ¿no? Y poco se conoció. Y claro, si uno mira
Los primeros documentos, el comunicado de junio del 2014, el comunicado conjunto sobre el primero que anuncia la creación de la Jurisdicción para la Paz de septiembre, pues son anuncios prometedores. Si uno empieza a intuir lo que decía Luis Guillermo Pérez, un poco el diseño, un sistema para que haya justicia y para que no haya impunidad, ¿sí? La declaración de principios dice que no habrá impunidades recíprocas. El comunicado de septiembre del año pasado, anunciando la Jurisdicción para la Paz, habla que no se darán amnistía para una serie de delitos, etcétera, y todo lo que ha explicado Luis Guillermo sobre los procedimientos para los que reconocen la verdad tempranamente, otros tardíamente, etcétera. Y fueron anuncios alentadores, pero en la medida que fue pasando el tiempo, si ustedes miran y miran los documentos, ese día medio soleado empezó a llenarse de nubarrones y de preocupaciones. Y creo que esos son las cosas, desafíos más importantes que tenemos como movimiento de derechos humanos y de movimientos sociales, de detectar esos problemas. Fíjense que si uno mira, empiezan ya desde el mismo comunicado de septiembre a haber zonas de inquietud. Se habla que no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad. Estamos de acuerdo, y eso es conforme con el derecho internacional, pero hay un pequeñito problema, es que el crimen de lesa humanidad no está tipificado en Colombia. Entonces, ¿cuál definición vamos a utilizar? Les pongo un problema práctico, sencillo. Las famosas mal llamadas chuzadas del DAS, que son una forma de persecución política como crimen de lesa humanidad. Vamos a aplicar el Estatuto de Roma, el estatuto que siempre es el que se cita, que dice las persecuciones contra un grupo político, ¿sí?, son crimen de lesa humanidad. Otros instrumentos hablan las persecuciones por motivos políticos, no contra un grupo, por motivos políticos, son crimen de lesa humanidad. Y las víctimas de las chuzadas, que eran periodistas, gente de ONGs, magistrados, incluso el ministro Vargas Lleras, que fue víctima de un atentado dentro de las chuzadas del DAS, el vicepresidente, líderes campesinos, etcétera, el profesor Andrés de Correa, ¿eran miembros de un grupo político o eran razones políticas la persecución? Entonces puede haber escapatorias a la impunidad, puertas abiertas a la impunidad, y esos son problemas, digamos, sí, eso es un tecnicismo, sí, es un tecnicismo, pero es un tecnicismo que van a definir el margen de impunidad o no que vaya a haber. Y esos son temas que hay que pensar y hacer propuestas. No se habla que habrá priorización, ni que habría selectividad, pero se habla que esa jurisdicción será competente para los crímenes más graves, más emblemáticos. ¿Qué significa eso? Se habla incluso de una categoría que no existe en el derecho internacional que se llaman, el acuerdo hace referencia a los crímenes los más graves crímenes de guerra. Eso no existe. Los crímenes de guerra son crímenes de guerra. Así de sencillo. Y son todos tan graves que todos permiten la jurisdicción universal, que todos son imprescriptibles, que todos son inadmisibles. Son problemas concretos. Entonces nos van a decir, bueno, es que hay tanto ha habido tanto desplazamiento forzado que pues no son de los más graves. Tal vez más grave es un asesinato, ¿sí? O sea, ¿quién va a definir eso? Son problemas concretos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la participación de los familiares de las víctimas, los familiares en los procesos? Sí, el acuerdo, como lo recordaba Luis Guillermo Pérez, las ONGs van a poder pasar información, pero es una cosa es pasar información, otra cosa es que las víctimas, que no necesariamente tienen por qué estar representadas por una ONG, ¿no es cierto?, son distintos, que tengan la posibilidad de recurrir la sentencia. Ok, pero fíjense que ese acuerdo crea dos procedimientos. Para el que declara inmediatamente la verdad, o sea, se supone que cuando se entregue, se hace presente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, le dicen, para usted le aplicamos el procedimiento de contraste. Para los que lo hacen tardíamente, va a ser un procedimiento contradictorio. O sea, que ahí se supone que las víctimas, las familias de víctimas pueden actuar
en el procedimiento penal, impugnando decisiones, presentando pruebas, contradiciendo pruebas, etcétera, etcétera, como una verdadera sujeto en el proceso. Pero en el procedimiento de contraste no. Y ese procedimiento de contraste tiene problemas. El tribunal va a tomar la información de las investigaciones y resoluciones de acusación de la Fiscalía, de la Procuraduría, de jueces y los informes de las ONGs. Eso es como complicado. En este país siempre hemos dicho, el fuero militar ha sido el principal factor de impunidad. Eso fue cierto por muchos años, pero a partir del Código del 2000, Código de Justicia Militar, cambió. Y hoy en día el más grande factor de impunidad, Dios mío, es la Fiscalía. La inmensa mayoría de los casos duermen en la Fiscalía. ¿Sí? A mí me da risa cuando el fiscal Montealegre salta y dice, sí, vamos a decretar crimen de lesa humanidad el asesinato de Bernardo Jaramillo. Pero Dios mío, eso pasó hace más de 20 años. Hasta ahora se dan cuenta de eso y lo hacen por razones oportunistas para no prescribir el caso. Entonces, un procedimiento de contraste que está basado en el contraste de estas decisiones. ¿Sí? Incluso hablemos de la Procuraduría. ¿Cuántos falsos funcionarios del Ejército han sido condenados por falsos positivos por la Procuraduría? Poquitos. Y estamos hablando de más de 7.000 casos. Con una posibilidad muy reducida de intervención de las familias en el procedimiento, nos plantea retos. ¿Cómo vamos a garantizar entonces ahí la participación efectiva de las víctimas a su derecho a la justicia, lo que implica actuar, presentar pruebas, contestar pruebas, etcétera? Ahí hay problemas y eso hay que ver cómo se resuelve. Podría sacar mucho más, bueno, uno de los temas para tal vez complicados también es todo lo que haga la Comisión de la Verdad, todo lo que haga la unidad de búsqueda de personas desaparecidas no se puede trasladar a la justicia. Entonces pueden haber escenarios donde hay 3 verdades. ¿Sí? Un militar que haya participado en una desaparición forzada diga, sí, allá están los restos de la persona, se lo dice la unidad especial, ¿sí?, de búsqueda. En la Comisión de la Verdad diga otra cosa, yo no supe de eso, supe solamente aquello, y en la justicia diga otra cosa, ¿sí? Ahí nos plantea problemas. ¿Cuál va a ser la verdadera garantía de la verdad? Porque la verdad es única, es una sola para las víctimas y sus familiares. Y estamos repitiendo todos los errores aquí de la Ley de Justicia y Paz, donde los paramilitares declaran una cosa ante jurisdicción ordinaria y otra cosa ante justicia y paz. ¿Sí? ¿Cómo resolver eso? Y finalmente hay un tema, uno se pregunta, es una pregunta que yo me hago, y creo que Luis Guillermo Pérez tenía toda la razón, no necesitamos una justicia punitiva, sino más bien una justicia restaurativa, pero de todos modos hay que explicar, hay que ser coherentes. Se dice que quienes pueden acceder a esa jurisdicción especial para la paz deben haber reconocido los hechos y reconocido su responsabilidad, temprano o tardíamente, y si no, no tienen derecho. Pero al fin y al cabo dice, sí tienen derecho los que no lo reconozcan, porque a ellos, los que no lo reconozcan y a cuando nosotros les vamos a aplicar hasta 20 años. Bueno, pero eso le están ya dando un beneficio, porque si van a la justicia ordinaria les toca por genocidio 40 años, por desaparición forzada 40 años, por crimen de guerra en la modalidad de homicidio, la omisión de persona protegida más de 40 años. ¿Por qué esa situación? Es una duda que uno deja, ¿sí? Es una incoherencia, ¿sí? Entonces, claro, el acuerdo no es perfecto, obviamente, el acuerdo es variopinto, obviamente, pero hay que estar consciente de dónde están los problemas. Creo que es uno de los aspectos. Y si bien, como le decía, la declaración de principios de junio del 2014 y el comunicado de septiembre de 2015 sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, de todos modos eran muy alentadores. Cuando uno empieza a estudiar los documentos del borrador conjunto de diciembre 15, uno empieza todavía a preocuparse más.
hay muchos problemas, muchísimos. Se reafirman muchos de estos vacíos que les conté o problemas, pero por ejemplo, esa jurisdicción tiene la posibilidad de anular las sanciones disciplinarias. ¿Por qué? Crea un principio de favorabilidad que dice que cuando no se sabe exactamente si un delito es de los amnistiables o no amnistiables, se le amnistiará de todos modos. ¿Por qué? Crea un sistema muy complicado y que incluso va a poner en contradicción a Colombia con el sistema internacional, es que aún ustedes saben que tenemos una causal primero en la jurisprudencia y después en el Código Penal que dice que cuando hay un fallo absolutorio que se hizo para obtener la impunidad y si hay un fallo internacional donde se dice que ese fallo fue para obtener la impunidad, se puede reabrir el proceso. Y así se han reabierto varios procesos. Aquí se niega esa posibilidad de reabrir los procesos después de un dictamen internacional. Y eso es complicado también. Y podríamos seguir, pero tal vez el más preocupante de todos es el documento de Presidencia de la República del 19 de diciembre del año pasado, donde se habla se va a hacer un sistema especial para los agentes de la fuerza pública. Y eso no es anodino. Entonces se va a crear un subsistema para la paz dentro del sistema para la paz para los agentes de la fuerza pública. Y está anunciado, se van a crear órganos especializados. Ustedes tienen que mirar el acuerdo no, lo que dijo el Estado que iba a hacer. Se dice, se va a regir por las reglas de derecho internacional humanitario y las reglas operacionales de la fuerza pública. Ya Guillermo Pérez mostró que eso era bastante cuestionable porque, ¿por qué no también a los guerrilleros, etcétera? Pero eso tiene un objetivo, es resolver el problema de los falsos positivos, es resolver el problema de los desplazamientos forzados, ¿sí? Porque si yo fuera alguien acusado, si yo fuera alguien del ejército acusado por desplazamientos forzados, yo saco el manual del 87 y dice, pero mire, aquí está autorizado. El manual del 87 dice, boletear, lo dice textualmente, me lo sé de memoria, boletear a la población de las listas grises y negras, o sea, considerada insurgente o a favor de la insurgencia, para infundirles temor y obligarlos a abandonar el territorio. Yo no hice más que cumplir las órdenes. Esas son las reglas operativas, ¿sí? Entonces hay problemas ahí, ¿no es cierto? Hay problemas, pero además es un absurdo. En tiempos de guerra el derecho internacional, el derecho humano también se aplica. Y esto es un principio reafirmado desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, toda la jurisprudencia, la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera. Y esto niega esto. El tema de la responsabilidad del superior, ¿sí? Que ya había sido evocado por Luis Guillermo Pérez. Pero hay un dato más importante, el tema que se requiere el control efectivo, eso es un elemento clásico. Pero tanto el documento, el borrador de principio, el borrador de diciembre, sobre los derechos de las víctimas del conflicto, como este documento de la Presidencia de la República sobre la jurisdicción especial para los agentes del Estado, lo plantean es que haya tenido conocimiento, o sea, tuvo que tener la información. Y en el derecho internacional se plantea, tuvo conocimiento o debió tenerlo, es lo que se llama el conocimiento inferido, o sea, que por su posición donde estaba en su lugar de control tenía que conocer. Así no existe un documento que prueba que lo conoció. Y esto, fíjense, esto va a ser clave, sobre todo en los casos de, pueden ustedes decir de falsos positivos también, pero todos los crímenes de inteligencia militar de los 80 y los 90. Y que no son pocos. ¿Sí? La lista podría ser más larga y no lo voy a aburrir con esto. Bueno, tal vez lo que planteaba Luis Guillermo, la justicia restaurativa, las penas a trabajos comunitarios, excelente, pero aquí se consagra nuevamente el fuero carcelario especial para los militares. ¿Sí? Serán solamente detenidos en las dependencias militares, no en las cárceles militares, o sea, tendremos
de pronto muchos Plazas Vegas, muchos Arias Cabrales viviendo en las casas fiscales. Sí. Todos esos son temas que van saliendo. Entonces, claro, uno podría decir, uno frente a esa situación, uno puede hacer como dos opciones, ¿no? Decir, no, esto es lo mismo, entonces opongámonos. Pero las cosas son diferentes, hay una dinámica, el acuerdo no es tan, tiene cosas muy positivas en muchos aspectos. O lo otro es decir, bueno, apoyémoslo como los caballos que jalan ante las carretillas aquí en Bogotá, las zorras con sus orejeras que no ven para los lados. Si hagamos profesión de fe y apoyemos solamente el proceso, lo que sea. Uno de los retos para el movimiento es cómo construir un apoyo crítico. Y para hacer un apoyo crítico hay que ser conscientes de las virtudes del acuerdo y de los problemas del acuerdo y las soluciones a los problemas del acuerdo. Yo creo que eso es uno de los primeros grandes desafíos que tenemos. Y eso implica un estudio, un análisis, un debate interno en el movimiento de hacer un verdadero diagnóstico de esos acuerdos y esos, digamos, de lo que va a ser la jurisdicción. Identificar dónde las fortalezas, identificar los problemas y a los problemas soluciones. Porque hay que recordar una cosa, estamos en la primera fase, ¿sí? No hemos, como en el teatro, todavía empezado a ver la obra, estamos haciendo la cola para entrar al teatro. Porque de aquí para allá falta todavía la firma del acuerdo final. Y como decía el presidente Juanpa, pero como lo dice el mismo primer comunicado conjunto, nada está acordado hasta que todo está acordado, primero. Segundo, habrá un proceso de refrendación, que no está claro si plebiscito, referendo y lo que sea. Eso toma su tiempo. Y de ahí para allá hay que modificar muchas normas, incluso de la Constitución. La presencia de jueces extranjeros en esa jurisdicción implica una modificación constitucional, empezando por ahí. Y de ahí para allá muchas cosas, ¿sí? Toda la logística, ¿sí? Porque aquí en Colombia nuestro Estado ha sido la maravilla para crear leyes, entidades, cosas, y a la hora del té no hay recursos, no hay problemas, ¿sí? Miren nada más la experiencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estamos hablando de que 50, 60, 100 mil desaparecidos, no sabemos claramente, ¿sí? Y tienen 5 funcionarios en calidad de contratistas para buscar los desaparecidos, ¿sí? Todo eso pone problemas. Estamos hablando de cuántas violaciones, cuántos crímenes cometidos durante el periodo del conflicto, porque este es el periodo que sabemos que termina el día de la firma. ¿Cuándo es la fecha de inicio para la competencia de ese tribunal? La creación de las FARC, el asesinato de Gaitán, todo eso no lo tenemos claro. Estamos hablando de que 300.000, 500.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales u homicidios, 100.000 desaparecidos, ¿sí? Sabemos que hay más de 7 millones de desplazados internos. Sabemos que la Fiscalía tiene, la unidad sobre desplazamiento forzado tiene más de 82.000 casos abiertos por desplazamiento forzado. ¿De qué estamos hablando? O sea, el volumen es inmenso, los retos son inmensos. Entonces uno se viene a pensar, la Jurisdicción Especial para la Paz con suerte empezará a operar en el 2007. Y de ahí para allá, no son 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, pueden ser 15 o 20. Miren la experiencia en Perú. En Perú tienen, después del conflicto armado, crearon lo que llaman el Subsistema Judicial de Derechos Humanos, ¿sí? Para un fenómeno mucho más acotado en el tiempo, del 80 al 2000, el conflicto armado interno, con un volumen grande de violación de derechos humanos y de crímenes, pero mucho menor al colombiano, 16.000 desaparecidos, ¿sí? 22.000 asesinatos, ¿sí? Ese subsistema lleva más de 10 años funcionando y hasta ahora hay 69 sentencias, ¿sí? Claro, los tipos, el Estado nunca le metió muchos recursos a eso, son pocos fiscales, pocos jueces,
¿sí? Y aquí estamos hablando de tener 4 o 5 veces más la capacidad en términos de operadores de justicia. Pero son retos, hay que pensar que eso va a ser de largo aliento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en ese panorama? Como les digo, la cosa no es… Bueno, otro tema, porque es una de las preguntas, ¿cómo garantizar la seguridad, ¿sí?, de las víctimas? Entonces, claro, uno puede pensar, vamos a a expandir el proyecto de protección de testigos y denunciantes de la fiscalía, que es un mamarracho. ¿Sí? Todos los que han tenido que lidiar con eso saben que es un mamarracho. Le ofrecen 3 meses en un hotel que está más que identificado por todo el mundo. ¿Sí? En un hotel. Y ese tema está ligado ¿a qué? Está ligado a una cosa que se está negociando todavía en La Habana. Son las condiciones de seguridad de desmovilización. Porque en ese negocio, en ese tema que se está negociando, no es solamente el tema de la desmovilización de los miembros de la FARC, sino qué va a pasar con el problema, con la situación y la condición de la población civil de esos territorios de presencia o influencia de la FARC una vez no estén ellos ahí. O sea, el problema del paramilitarismo en concreto, ¿sí?, de las estructuras criminales, de los políticos locales y sus ejércitos privados y sicariales. Ese es un tema clave, porque la inmensa mayoría de las víctimas no vienen de las ciudades, no fueron victimizadas en las ciudades, fueron victimizadas en el campo. Y eso es un tema clave, ¿sí? Clave. Acudir a la justicia y uno se puede pensar, ¿y a qué costo? ¿Sí? Y eso es un tema clave que no depende exclusivamente de la negociación o lo que se pacte sobre, o lo que se ha pactado y lo que se implemente sobre la jurisdicción especial de paz. Y esto implica otros temas complejos, temas como o sea, las estructuras criminales paramilitares, paraestatales, grupos de sicarios, lo que ustedes como lo quieran llamar, no se van a articular de la noche a la mañana. ¿Sí? En algunas zonas siguen siendo ejércitos privados al servicio de algunos poderes económicos y políticos, ¿sí?, que van a requerir una respuesta armada. ¿Sí? El día de mañana que un pueblo se vea acercado ante un grupo paramilitar, por ejemplo, no me va a servir la acción urgente del sistema alerta temprano, ni la cartica del presidente, ni enviarle a Amnistía Internacional, envíen acción urgente, no va a servir, ni el debate parlamentario. Se va a necesitar respuesta militar. El ejército de Colombia, tal como está, con su inmensa complicidad con todos estos elementos, garantiza. No es hora que parte de la seguridad pase por separar la Policía Nacional, reestructurarla, depurarla y asignarla al Ministerio del Interior, crear un cuerpo de élite especializado previamente depurado. Todas esas cosas son parte de esto, ¿sí? Y menos mal que se ha alargado por eso la negociación, porque esos temas se están discutiendo hoy en día y ojalá tenga una buena solución. ¿Qué hacer frente a todos estos problemas? Yo creo que el problema no es decir, bueno, es lo mismo, la misma cosa, no vamos a obtener nada. No, creo que hay que seguir luchando por un país mejor, hay que seguir luchando para que se acabe el conflicto armado. Hay este escenario, ese pacto, obviamente no es perfecto, más que eso, abre posibilidades a mecanismos, a situaciones donde se van a desconocer los derechos de las víctimas, que van a propiciar la impunidad. Entonces, el primer punto para mí, el primer desafío, porque estamos hablando de pregunta y desafío, es hacer un verdadero diagnóstico de lo que se viene, con base por lo menos en estos documentos. ¿Sí? ¿Dónde hay problemas? ¿Dónde hay puntos fuertes? ¿Dónde hay problemas? Y frente a esos problemas, ¿qué soluciones se pueden dar? ¿Por qué? Porque estos acuerdos les falta, primero, que sean aprobados como acuerdo. ¿Sí? Segundo, que sean refrendados. Que la propuesta unilateral del Estado al tratamiento a sus agentes
también sea producida y que eso se traduzca en legislación. Y ahí hay momentos donde se puede hacer incidencia sobre eso, movilización política. Y una vez adoptado las normatividades, también impugnaciones, ¿sí? ¿O es que acaso si un aspecto de una ley, de una norma de estas, viola completamente los derechos de las víctimas, no podemos utilizar la acción de inconstitucionalidad, la tutela e incluso acciones ante los órganos internacionales? Yo creo que eso es parte también del desafío que tiene que evaluar el movimiento sobre las estrategias, y eso es una forma de apoyo crítico y constructivo. Creo que eso es lo que hay que mirar. Para mí eso son las… Y otra gran tarea, todas esas son tareas sobre todo a corto y mediano plazo, es la pedagogía. Porque fíjense que cuál ha sido la posición básicamente de los movimientos sociales, los movimientos por la paz, las organizaciones de derechos humanos, ha sido un poco cándida en cierta forma, es decir, pues esto es mejor que lo otro, ¿sí? Eso es como Guatemala y Guatepeor, ¿sí? Y todos queremos la paz, claro que todos queremos la paz, todos queremos que salga el conflicto, que es mejor que no haya conflicto, que va a tocar con culeras, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo nosotros no tenemos que dar respuestas sobre los problemas que hay en esas propuestas y soluciones, porque si no uno cae en el otro escepticismo. Yo no voy a apoyar nada de esto porque eso es la misma porquería de siempre. Yo creo que la inteligencia y el desafío es construir un discurso y unas propuestas que permitan destorcer lo torcido que puedan tener esos acuerdos, ¿sí? Explicarle a la gente muy bien por qué es importante esta solución, por qué es importante estos mecanismos y cómo, aunque haya problemas, esos problemas pueden resolverse y cómo deben resolverse. Y esa pedagogía es fundamental, ¿sí? Y fíjense, cuando uno mira en el escenario nacional, ¿quiénes hacen una pedagogía pero con perversos propósitos? Es el Centro Democrático, el uribismo y Monseñor Ordóñez. Ellos sí se han dedicado. Dicen mentiras, intoxican, pero están en eso, ¿sí? Y entonces la gente dice, lo que acaba de decir hace un par de días Uribe y la gente del Centro Democrático. Pero claro, si van a tener un tratamiento simétrico, equitativo, ¿por qué les van a dar amnistía a los de la FARC y no a los militares por la guerra? ¿Sí? Y hay que explicar entonces que una cosa es los crímenes cometidos, otra cosa son los delitos políticos y por qué lo uno y lo otro. Y ese ejercicio hace falta tremendamente, tremendamente. Estamos dedicados a hacer profesiones de fe. Le creemos a la paz y entonces vamos por eso. Sí, eso es muy bueno, pero no basta. No basta porque el reto es conquistar opinión pública, crear movimiento a favor y un movimiento crítico sobre la base que sabe sobre qué está parado, qué es lo que nos viene, que va a ser difícil, doloroso, que tiene problemas que los podemos resolver, algunos sí, otros no, pero que estamos dispuestos a asumir el costo, ¿sí? Y no estar en el vagón del último vagón del tren de la Sabana, ¿sí? El que da la vueltica por acá diciendo, ahí estamos en el tren, pero no estamos. Sí. Creo que son lo otro es, la última para terminar, pero es más que pasado de tiempo, es más el mediano y largo plazo. Esas jurisdicciones va a existir, se va a funcionar. Y entonces, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Yo creo que hay que ir, aun con todos los defectos que tenga, aun cuando no podamos resolver muchos de los problemas que queremos resolver. Y hay que prepararse. Entonces, el procedimiento de contraste, ¿se acuerdan de los que reconocen tempranamente? Los informes de las ONGs. Entonces, en el mundo de las ONGs, como somos bastante ególatras, decimos, uy, que nos reconocieron. Pues como diría, eso es como una película de Chapulín, sí, pero no, pero sí. ¿Sí? Los informes de las ONGs que existen fundamentalmente son informes que son poco útiles
para el litigio penal. Algunos tienen contextos tan generales, estamos hablando de crímenes concretos, que mataron a Sutano, Mengano, Perencejo, que desapareció fulanito, que hubo tal masacre. Aquí estamos hablando de otro tipo de elementos, prueba penal, o sea, los contextos ayudan, pero los contextos por sí solos no ayudan. Eso implica entonces que, en particular el movimiento de derechos humanos y las organizaciones sociales que han tenido miembros victimizados, tengan que hacer un inmenso esfuerzo de sistematización de su información, con un enfoque distinto a procesos penales, no a meras denuncias genéricas. Y a eso hay que prepararse. Segundo lugar, uno dice, y las víctimas irán, ¿sí? Pero las víctimas hay que acompañarlas, hay que asesorarlas y hay que representarlas, ¿sí? ¿Cuántas ONGs o cuántos abogados independientes de derecho brindan servicios gratuitos de derechos humanos aquí en este país? Poquísimos. Y eso es un desafío. ¿Cómo lograr que esa actividad sea sostenible, sea potencial, sea extendida? Eso es otro de los desafíos del movimiento de derechos humanos, movimientos sociales. Yo terminaría ahí para no quitar más tiempo. Gracias.